Y fue Entonces, cambiada. perdón, ¿con esto Fue cambiada. desacreditas a los jueces que fueron elegidos? Yo, por supuesto, ¿A creo todos? que los jueces que fueron ¿Por la elegidos por ciudadanía? producto de un acordeón, sin duda son jueces que tienen el sesgo del bienestar. Entonces, pues, Así lo digo firme así. y claro. Sí, Tú sin ya duda tienen un descalificas a sesgo. todos los A los jueces del jueces. bienestar se descalifican por su trabajo. Sí, y dices bienestar como si fuera despectivo. El bienestar para mí es despectivo salir en un Pues acordeón sí, se y nota que salir para el con PRI fue una... despectivo el bienestar durante más de 8 décadas. Fue una lista. Dices, presenten las pruebas contra pero tú ya dijiste narcogobernador y no están las pruebas. Pues ahí Entonces, están las pruebas, es lo los mismo de videos siempre. él, los No, videos de es él lo con mismo los de narcos siempre. de Sinaloa Y un las tema que les evidencias. incomoda, y lo voy a decir siempre, siempre se van con lo que le incomoda a otro partido. Juan, Y en vez de lo agarrar que el toro por hicieron los fue cuernos. secuestrar Medio a los minuto, María candidatos José. del crimen organizado en Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y regresó Tania Larios y no de buena manera. Escucharemos cómo, ahora sí que el periodista imparcial, Juan Becerra, hace triza su narrativa, porque recuerden que a estos periodistas les fascina tirar mentiras a diestra y siniestra sin ninguna prueba. Pero no les toques a sus guachicoleros planistas, porque se ponen como locos, como vamos a ver y escuchar a continuación, y se queda sin palabras Tania Larios, que hay que recordarles que le molesta muchísimo una palabra que es el bienestar, porque el bienestar para el pueblo mexicano, a los priistas y a los panistas, casi 100 años se les olvidó. Vamos a escuchar la tremenda paliza que le da Juan Becerra, ahorita lo platicamos. Y mucha información en redes sociales, en este pequeño mundo que parece muy ruidoso, pero que representa un mínimo sector de la población. Hay generadores de contenido, se les llama personas, pues, que publican sus mensajes, y dentro de ellos muchos con temas políticos, y son ciudadanos, son apartidistas. No tienen nada que ver con ninguna organización política. Ellos no son de ningún partido, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Va usted a saber de qué son, qué tan independientes verdaderamente serán. Andrea Legarci, hiciste una investigación, ¿verdad? Pues presenté más bien una solicitud de transparencia. ¿Eso es una investigación ya? Sí, claro. De entrada. Claro, en la que pues estoy solicitando que tanto el INE, a través de la plataforma de transparencia, nos informe realmente qué onda con la publicidad de los partidos políticos. Queremos saber, los ciudadanos, con qué agencias trabajan los partidos políticos, con qué empresas trabajan, en qué medios se reproducen sus compras de publicidad, etcétera, porque la verdad es que hemos notado que pues últimamente parece que hay personas que son imparciales e independientes, pero a la mera hora resulta que no tanto, ¿no? Y empiezan a salir datos. Y yo creo que todos tienen derecho a tener un trabajo y a ser parciales, y a nomás ser que lo parciales digan. y todo, ajá, pero nada más que le digan a su audiencia por parte de quién están hablando para que la gente sepa qué sesgo trae su información. Ahí está. ¿Cómo ves este tema, Tania Larios? Todos parejos, ¿no? Porque ya tienes estas voces independientes que parece que están más maiceadas que nunca, ¿no? Así sin especificar ninguna persona, ningún partido, ninguna ideología. Es algo generalizado. Creo que hay una generalidad en este momento donde hay quienes se sienten validados por decir que no son ni de una corriente ni de otra, y como tú decías bien, entonces, ¿qué son? Creo que lo que necesita este país es identificarse también por claridad y transparencia a la ciudadanía, cuáles son sus filias, cuáles son sus fobias, cuáles son sus afinidades, cuáles no son sus afinidades, pero hablar con esa transparencia y con esa verdad a quienes nos escuchan, a quienes son votantes, y desgraciadamente hay personas sin duda que no lo tienen. Sí sería bueno que se transparente eso, ¿no? Porque al final del día toda información propagada por alguien pudiera tener una corriente, por lo tanto un sesgo, y eso pues cambiar el producto de información, por así decirlo. Es un problema generalizado, como tú dices, Juan, pero creo que con verdad, con orgullo de quiénes somos, por qué somos como somos. Claro. Ejemplo, yo soy orgullosamente priista, coincidirán o no, pero nunca he tenido miedo ni reparo en decirlo en todo momento y lugar, y así deberíamos de ser todos. Claro, ¿se acuerdan como este joven panista que salía pues, a dar publicidad del PAN en general? Y él decía, yo no soy del partido, luego salió que el partido le pagaba, el PAN en la Ciudad de México, y luego se enojaron en el PAN porque le pagaba más a los que sí decían, no, yo sí soy panista, y les pagan mucho menos. Pero, en fin, yo no sé por qué andar escondiendo, pues, cuál es tu postura, tu ideología o tu simpatía. María José Gómez, ¿cómo ves? Estos, pues les dicen influencers, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo en que si un influencer es pagado por un partido político, esa información no la deberían de esconder porque entonces estás engañando a tu público. Lo único que creo es cuando pedimos esta transparencia, también hay que diferenciar entre los que son contratados para hacer vocerías, sin decir que son vocerías, y la gente contratada para dar otro tipo de servicios. Porque si yo le di un análisis al PAN de distritos o algo así como en una consultora, no necesariamente me hace afín al PAN. ¿Me explico? Entonces creo que... es proveedor, ¿no? Sí, o sea, una diferencia importante es ser proveedor a ser vocero. Y cuando son voceros que no se están identificando plenamente como voceros, ahí es donde está el problema. Si no lo abrimos a que cualquiera que trabaje con otra persona sea considerado entonces que ya su identidad partidista. Pues ahí está. A ver, Alejandra, porque, bueno, pues más allá incluso del dinero, ¿no? De recibir una remuneración económica, pues puedes salir como influencer en todo tu derecho a defender un proyecto en el cual tú crees y consideras que es el que debe ser. Y están en todo su derecho. Exactamente, eso es lo lamentable. O lo esconden nomás los que reciben dinero. Mira, lo que yo veo es que sí hay una tendencia muy fuerte de este tipo de influencers que intentan engañar a la opinión pública
planteándose como apartidistas, imparciales, como que están siendo absolutamente objetivos, cuando realmente lo que están haciendo es propaganda, ¿no? ¿Y propaganda para quién? Pues para partidos que, si uno ve las encuestas, están completamente desprestigiados, ¿no? Ahí yo creo que más bien hay algún esquema en el que les paguen, a lo mejor no el partido, pero a lo mejor sí algún empresario afín, ¿no? O sea, ¿dices que para todos los partidos? Para todos los partidos que... Sí. ¿Esto juega para todos los partidos? No, Dijiste no, que para a los ver. que están desprestigiados. Sí, claro. Y los más desprestigiados pues son el PRI y el PAN. Okay. Y yo sí veo que hay esa tendencia de estos influencers. Y tienes que se un sesgo presentan, porque eres de Morena, de estos lógicamente. influencers que También se había presentan. demostrado que el verde, Yo ¿no? orgullosamente simpatizo con el movimiento de la transformación que ha reducido la desigualdad en este país. Yo estoy muy orgullosa de apoyar ese movimiento. Y lo mismo veo, por ejemplo, en los comunicadores que son afines a Morena. Lo dicen, ¿no? No ocultan, no dicen, no, yo soy ciudadano, yo hablo por mí, yo no represento a nadie, ¿no? Entonces yo sí veo No es su que este generalidad, tipo pero- de influencers están muy asociados a estos partidos que por lo mismo de su desprestigio a veces se pintan de rosa, a veces apoyan a otro candidato que dicen que no es panista y que es ciudadano, por ejemplo, ¿no? Bueno, Andrea Legarza, en su momento nos vas a compartir quiénes están recibiendo dinero. El tema del huachicol fiscal, este entramado, en donde además se da a conocer toda una triangulación económica y en el que hay empresas en los Estados Unidos, en Texas, además protegidas por leyes estatales, involucradas en el suministro de combustible ilegal a México. Este tema es un tema binacional, es un tema que nada más corresponde a México. De no ser así, va a quedar nada más en México, como suele suceder. ¿Cómo ves? A ver, hay muchas cosas que decir del caso de Rufo. Primero que nada, aclarar que él todavía no está condenado, ¿no? Y hay una diferencia entre vinculación a proceso y culpabilidad, y eso sí hay que decirlo porque México es un país que se rige por el principio de presunción de inocencia. Y también hay que, entonces, ponernos en la posición, desde mi perspectiva como abogada, yo no soy abogada de Rufo ni abogada de la Fiscalía, entonces, ¿qué son los hechos que yo sí puedo evaluar? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿No? Y dentro de ese proceso, pues, al parecer la responsabilidad penal no se pudo probar de manera personal. Es decir, en materia penal se tiene que probar qué hizo la persona en concreto, si esa persona ordenó, si esa persona facilitó, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte sí me llama la atención. La parte de que igual lo están culpando por ser accionista y eso ya de inmediato implica que es un delincuente, me parece un desconocimiento del derecho mercantil, porque hay una diferencia muy ¿Tiempo? importante entre ser accionista y administrador o controlar una sociedad. Tania Larios, 1 minuto y medio. Mira, Juan, yo creo que en este caso sobre Rulfo y el tema de huachicol, que es un problema grave en este país, que el año pasado fueron más de 200,000 millones de pesos en ese tema, en total de estos gobiernos de Morena son 600,000 millones de pesos, digamos que el caso de Rulfo podría ser un granito en el arroz de un problema muy grave de los últimos años, pero que Así en es. su proceso de buscar justicia, por así decirlo, sin duda hay una justicia selectiva, porque por un lado exigen pruebas, y por el otro lado no, es culpable, ya está sentenciado a pesar de no tener sentencia y nos estamos saltando todavía un proceso judicial. Eso quieren decir ustedes a veces en el mensaje y justo en la propaganda y en la difusión de cómo defienden o cómo cuestionan nada más por su identidad de panista. Pero aquí creo que es mucho más importante entender que este tema también ha habido violaciones a su debido proceso, no fue inscrito en el padrón del Registro Nacional de Detenciones y otras cosas más, lo cual me parece... ¿No fue? No fue, A mí hubo me- ocultamiento en el proceso y por lo tanto intentó meter ¿Cuánto amparos en la tiempo? materia durante horas y al final del día eso puede tumbar los procesos por justamente no llevar a cabo los juicios con impunidad. Y vale la pena decir que la jueza que está ¿Tiempo? llevando el proceso es una jueza del bienestar de la tómbola, producto de las últimas elecciones donde Morena cooptó el poder judicial. fue Entonces, cambiada. perdón, ¿con esto Fue cambiada. desacreditas a los jueces que fueron elegidos? Yo, por supuesto, ¿A creo todos? que los jueces que fueron ¿Por la elegidos por ciudadanía? producto de un acordeón, sin duda son jueces que tienen el sesgo del bienestar. Entonces, pues, Así lo digo firme así. y claro. Sí, Tú sin ya duda tienen descalificas un a, sesgo. a todos los A los jueces del bienestar se descalifican por su trabajo. Sí, y dices bienestar como si fuera despectivo. El bienestar para mí es despectivo salir en un Pues sí, acordeón se y nota que salir para el con PRI fue una- despectivo el bienestar durante más de 8 décadas. Fue una lista segregada, no por capacidad ni trayectoria, sino por su afinidad con Morena, y eso me parece lamentable. Hoy y siempre señalaré al Poder Judicial como cómo cooptaron y destruyeron, desmantelaron un poder que no se ha transformado y que no ha mejorado la justicia del pueblo, que sí se merece justicia. Ahí está, bueno, ella lo dijo, Tania Larios. A ver, María José, México puede tener gobernadores, puede decomisar, pues, ferrotanques llenos de huachicol, pero mientras el origen del fraude no se toque, Existen datos de prueba contundentes que fueron los que habilitaron la expedición de distintas órdenes de aprehensión, 25 distintas órdenes de aprehensión, que tienen que ver con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis científico de todos estos elementos. A mí sí me impresiona que vengan a decir prácticamente que Rufo es inocente, ¿no? Cuando existen estos datos que ¿Sí tiene existen? en poder de la Fiscalía No se han y visto que las dieron pruebas. inicio a esta investigación y que fundamentaron ya el hecho de que hoy esté vinculado al proceso Ernesto Rufo, ¿no? Entonces a mí sí me parece muy impresionante cómo cuando hay pruebas y se sigue el proceso,
pero es de el PAN o de Somos México, no están de acuerdo, ¿no? Pero cuando hay un proceso en el que no hay pruebas que permitan la detención, exigen una detención, ¿no? Violando cualquier proceso. Entonces a mí eso sí me parece muy selectivo, ¿no? Y hablando del tema de Huachicolco, el fiscal, a mí lo que me parece importante también, impresionante que nieguen, es todo lo que está haciendo el gobierno actual para atacar y para que no haya impunidad ante los casos de Huachicol, que lo que hacen es robarse pues todo el dinero que debería de irse al pago de impuestos. Andrea Legassi, vamos contigo. Sí, yo creo que hubo elementos para iniciar una investigación, pero vuelvo a lo mismo, seguimos con el principio de presunción de inocencia, tanto para Rocha como para Rufo, o sea, así es como se rige el proceso en México, por un lado. Por otro lado, es cierto que es nada más la cabeza de la hidra, porque para que haya todo este tema del ferrotanque, obviamente implica toda una cadena, ¿no? O sea, implica el importador, implica la gente aduanal, implica pues todo el tema del transporte, el almacén, la distribución. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para Morena, si es que tienen la razón, de corregir todo lo que quizá también esté involucrado en eso, ¿no? ¿Qué sería? Que sería toda la cadena involucrada en el tema de Huachicol fiscal en caso de que lo hubiera, que no lo puedo afirmar porque yo no soy juez, ¿no? Se han procesado más de 400 personas relacionadas con este delito en lo que va de este sexenio. Así o sea, es. no es solamente Rufo. A ver, Tania, es Rufo, no Rulfo. Rufo, Ernesto Rufo. Vamos, un minuto contigo. Sí, mira, yo creo sin duda que este tema es un tema que se tiene que tratar como prioridad del caso de Huachicol, de las autoridades del gobierno que compete al Estado mexicano, no tanto contestando la pregunta que mencionabas de afuera lo que pasa en Estados Unidos con las empresas de Estados Unidos, pues que lo ve Estados Unidos, ya, o sea, al final del día, pues ahí harán sus investigaciones o definirán ese tema, pero hay mucho que hacer en México y aquí es donde queremos que no exista impunidad, donde queremos que se aplique la ley, donde queremos que haya justicia, justicia real, justicia para todo aquel que esté implicado, en mayor o menor medida, que sean las cabezas, que sean los de abajo, que sean las hidras, pero que sean todos los que participan en estas infraestructuras criminales que no deben de existir en México. Y por otro caso, a mí sí me llama la atención cómo aquí sí todo el peso de la ley, pero con Rochamoya y Marina del Pilar, con casos verdaderamente preocupantes y serios para este país, uno por narcotráfico y otra por traición a la patria, no pasa nada. O sea, el crimen no hay pruebas. no es relevante. El narcogobernador de Morena es relevante para mí. Pero bueno, tú, Tania, dices, presenten las pruebas contra Rufo, pero tú ya dijiste narcogobernador y no están las pruebas. Pues ahí entonces, están las pruebas, es lo los mismo de videos siempre. los videos de es lo con mismo los de narcos siempre. de Sinaloa Y un tema que les incomoda, y lo voy a decir siempre se van con lo que le incomoda a otro partido. Juan, y en vez de agarrar el toro por los cuernos. Secuestrar a los candidatos del crimen organizado en Sinaloa. Perdón, yo creo que este caso sí es muy emblemático. Medio. Porque enseña cómo se Pues ya lo escucharon, amigos y amigas. Tania Alario se quería ir del set porque Juan Becerra, periodista imparcial y no es como los mismos que de siempre, Ciro Gómez Leiva, Azucena Oresti, López Dóriga y claro que por supuesto el favorito de los panistas, Loré de Mola, que les da siempre por su lado. Hay que decirlo, la cuarta transformación del 2018 a la fecha ha demostrado con hechos y con acciones contundentes que todo aquel que tenga vínculos con el crimen organizado, con Huachicol, los meten al bote, independientemente del color, que obviamente los periodistas y panistas eso jamás pasó por su mente. Qué increíble es esta cuarta transformación, que sigue haciendo sufriendo la oposición y lo más importante, en estos últimos 8 años, invitaría en sus valiosos comentarios de todos, que nos llegan de todos sus comentarios y los leemos todos, donde no mencionen qué ha propuesto realmente los periodistas y panistas, porque a base de mentiras no van a llegar a nada y seguramente van a desaparecer en los próximos años. Amigos y amigas, hasta aquí a mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyarnos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.